Quizás algunos estuvieron en Expo Pioneros. Vamos a volcar, perdón, el mismo tipo de ideas hoy y vamos a hacerlo en dos partes. Una primera parte traté de enfocarnos en el principal desafío que tiene la agricultura en el Chaco. Creo que ese es el desafío que tenemos que atender entre todos. La charla que quiero, la primera charla tiene que ver con el desafío central para una mejor agricultura en el Chaco. Esta es mi segunda visita en este año, pero es mi segunda visita después de una década de haber venido a recorrer cosas con el equipo de Chortitzer. Es impresionante los cambios que están sucediendo y los cambios que ustedes están viviendo. Ya fue impresionante para mí la foto en 2010. No se imaginan lo que es la foto en 2024 para alguien que no vino en 15 años. Y la verdad, nada, en eso los felicito a todos y espero que esos desafíos que tiene esta agricultura los sepamos afrontar. La cosa fundamental que tiene el manejo de la agricultura, en cualquier ámbito, pero particularmente en secano, sea sin riego, es lograr que la oferta de agua que tiene nuestro sistema de producción, que son las lluvias, en la medida de lo posible sean transpiradas. La lluvia que cae en parte se puede evaporar directamente y pasar a la atmósfera directamente, o puede escurrir y puede dar lugares a bañados, puede dar lugares a que juntemos agua, etcétera, o puede drenar profundamente y también contribuir un poco a la formación de bañados y lagunas en el paisaje. Puede tener cosas positivas. Pero desde el punto de vista de la producción y de mantener esa producción en el tiempo, lo que nosotros necesitamos es que la mayor cantidad del agua de lluvia se transpire. Y se transpire fundamentalmente para producir el rendimiento que le va a dar el margen a las empresas que ustedes manejan, pero también para producir biomasa, o sea, material vegetal, fijar carbono del aire para ponerlo disponible a los organismos del suelo, para que digamos, para cubrirlo, para que esa cobertura mejore digamos, reduzca las pérdidas de evaporación, ayuda a aumentar la escorrentía, a reducir la escorrentía. Esa producción de biomasa es la que permite fijar nitrógeno del aire e incorporarlo en los sistemas para que perdure en el tiempo y alimentar el suelo, circular nutrientes, tratar de reducir otros factores que inciden en nuestro factor. Y entonces la transpiración es el eje fundamental. Lo que se evapora, escurre o drena, pierde en profundidad, no se transpira. En realidad lo que se pierde en profundidad en algunos ambientes puede dar lugar a la alimentación de una napa a cierta profundidad, llegar a agua libre y esa agua libre ser usada por la vegetación o por los cultivos, la vegetación general o por los cultivos en particular, y quizás es una segunda oportunidad de usar esa agua de lluvia. Sin embargo, además de que la transpiración es lo más importante, la escorrentía, la escorrentía y el drenaje profundo o esa napa cerca no solo generan algunos efectos benéficos, sino que pueden generar efectos perjudiciales, inundaciones que perjudican la producción y los pueblos donde están ubicados esos sistemas productivos. O, más comúnmente en la zona, salinización, o sea que esa escorrentía se acumula en algunos lugares y también ese drenaje profundo vaya alimentando esa napa, pero vuelva a la superficie sales que se fueron lavando del suelo y produzcan una pérdida de productividad de los campos, ¿sí? Y me parece que por ahí pasa el desafío fundamental, por tratar de que los cultivos, digamos, que nuestro sistema de producción transpire, pero además por tratar de evitar que estos procesos de deterioro ocurran, y eso tiene que ver con la escorrentía y con el drenaje profundo. Y cómo la biomasa, cómo lo que ustedes producen, además de los granos, ayudan a manejar estas pérdidas. Una idea general de por qué escurre el agua es que en la medida que yo tengo una lluvia cada vez más intensa, hay una parte del agua que entra al suelo, pero a partir de un determinado caudal de lluvia, ya empieza a escurrir por la superficie, ¿sí? Se empieza a trasladar en superficie. Y la vegetación muerta o la vegetación viva, ayuda de tres maneras a
trasladar, a empujar este momento donde empieza a escurrir a volúmenes más grandes. Por un lado, y esto es fundamental, aumenta las trampas que el terreno tiene en superficie. Ustedes usan un implemento que la otra vez con, con Robert me lo estaba mostrando, digamos, que es lo llaman, ¿cómo es? Aireador de pasturas. Eso lo que hace, entre otras cosas, es mineralizar, que ustedes sigan sacando nutrientes de ese suelo. Eso tiene una cara negativa, y si uno se va de mambo puede producir daños. Pero lo que ustedes hacen con eso es aumentar las trampas. Hacer que cuando el agua llueve, siempre va a haber una tasa de lluvia que supera la capacidad de infiltrar de los poros del suelo. Esa tasa que supera es agua que se acumula sobre superficie. Si la superficie es una tabla como la que tenemos acá en el patio de este salón, el agua rápidamente va a escurrir y se va a ir del lote, se va a ir de donde ustedes producen. En cambio, si ustedes tienen irregularidades en superficie, esa agua queda ahí. Una forma de hacerlo es ese instrumento, pero la vegetación, la cobertura, los surcos que ustedes siembran, una pastura versus un cultivo, digamos, de escarda, o el hecho de presencia de cobertura fija sobre el suelo o incluso no fija, pero genera como trampas o depósitos de agua que le dan tiempo al suelo a infiltrar la lluvia. Y ese es un efecto importantísimo que tiene la vegetación, las trampas. También la vegetación ayuda a estabilizar y aumentar poros, ¿sí? Que esos poros ayudan un poco más. Yo creo que el principal efecto es en las trampas, pero la de los poros también es una cosa bastante importante. La otra cosa que pasa, y esa ayuda a reducir pérdidas, ayuda a que entre más agua al suelo y se pierda menos por esos factores que generan deterioro. El segundo factor que de pérdida de agua es la evaporación. Normalmente en un suelo, después de una lluvia, hay para los suelos de acá, unos 10 o 15 milímetros que se pueden perder a una velocidad muy grande. O sea, ustedes llueve y tienen unos 10, 15 milímetros que se pueden perder. Si la demanda es de 6 milímetros por día, en 2 días y medio lo perdieron, ¿sí? Ahí se fueron 15 milímetros. Y después hay una segunda parte donde la pérdida de agua es más lenta y varios días después de la lluvia es realmente muy bajita. Bueno, eso pasa normalmente en cualquier suelo. En un suelo desnudo pasa claramente eso. Si ustedes al suelo lo tienen cubierto, muy cubierto, esto es una cobertura muy fuerte, lo que hago es 3 cosas. Por un lado, reduzco esa cantidad de milímetros que se pueden evaporar fácil. Por ahí lo reduzco de 15 a 8 o 10. No es mucho, pero es una reducción. La segunda cosa que hacen es reducir la velocidad con que se va el agua del suelo. En vez de irse a 6 milímetros por día, que es la demanda que tiene la atmósfera, por ahí logran que con una muy densa cobertura se vaya a 2, por 2 milímetros por día, o algo así. Entonces, por ahí van a pasar más días para que se vayan estos 8 o 10 milímetros que se pueden perder ahora. Eso si ocurre en época de lluvia, da oportunidad a que las futuras lluvias ingresen más agua al suelo, ¿sí? O sea, empieza a permitir que las lluvias se peguen y que el agua se acumule. Si uno tiene en una época donde ocurre un único evento, bueno, simplemente lo pierdo más lento, pero lo termino perdiendo. Pero si uno tiene eventos repetidos, la cobertura es esencial. Les diría esto, y es que en la medida que ustedes se meten en la estación de lluvias, si ustedes no tienen cobertura, la posibilidad de perder agua por evaporación de las lluvias es muy, muy alta, ¿sí? Y en la medida que les llueve más de 20 milímetros, la posibilidad de perder agua por escorrentía empieza a ser también muy alta. Entonces, la cobertura es esencial, ¿sí? Viva o muerta, ¿sí? Pero además, si uno reduce las pérdidas, si uno reduce la escorrentía y reduce la evaporación, ¿qué está haciendo? Metiendo más agua en el suelo. ¿Qué tiene que hacer con esa agua en el suelo? Transpirarla, ¿sí? Porque si yo no la transpiro, lo que se gana en el perfil se termina perdiendo. Si yo meto el agua en el suelo, hice terrazas, dejé cobertura, pero hago un único cultivo muy tardío por año y después dejo todo limpio. Bueno, esa agua lo que va a hacer es perderse en profundidad, irse más allá de los 3 metros donde los cultivos pueden todavía usarla y perderse y ya no servir al sistema productivo.
y ya vamos a ver, generar además un proceso de deterioro. Pero entonces son las tres cosas que hace la vegetación. Reduce la escorrentía, reduce la evaporación y me permite transpirar, que es lo que me genera biomasa, que me permite reducir la evaporación, reducir la escorrentía, etc. Es como un ciclo. Es un ciclo que puede ser virtuoso y que en ausencia es vicioso, ¿sí? O sea, vamos para atrás. La otra cosa fundamental de cualquier manejo de agricultura es, está bien, yo tengo que transpirar, pero como además tengo que facturar, la facturación viene ligada al rendimiento en agricultura. Entonces, y el rendimiento está fundamentalmente definido en una ventana del cultivo. No toda el agua que transpiro en un año genera rendimiento. Algunas generan biomasa que será muy útil, etc. Pero la biomasa que el agua que me faltó para transpirar en las etapas más críticas de los cultivos, que generalmente es cerca del cuaje de los granos, esa agua que yo no transpiro me genera una pérdida de rendimiento, ¿sí? Y ese es básicamente el factor central. Si uno quiere aumentar el piso de rendimientos, tiene que asegurar que esa transpiración abarque los periodos críticos. Este eje de que la cobertura es muy importante, la tiene muy claro el sistema agrícola argentino. Y en particular el sistema agrícola chaqueño argentino, ¿sí? O sea, el sistema agrícola chaqueño argentino tiene una virtud que el año pasado descubrimos que está en jaque, que es que la zona norte de Argentina tiene 60% maíz, 40% soja, ¿sí? Eso es consecuencia de un defecto que tenemos en Argentina que se llama 33% de retenciones a soja, ¿sí? Pero también es consecuencia de que el productor aprendió a valorar mucho la cobertura, muchísimo. Y la otra cosa que aprendió mucho el productor en Argentina es a evitar la sequía. Esas dos cosas las tiene acá metidas en la cabeza, ¿sí? O sea, generar cobertura y que no haya sequía. Entonces, en esa agricultura, esto es, para que se ubiquen, esto es una parte de Santiago del Estero, acá está Santa Fe, acá está Chaco, y allá en el fleje, por allá arriba están ustedes, ¿sí? O sea, esto es la zona de bandera. Y en la zona de bandera, esto es una foto, o es un análisis de imagen satelital desde el año 2000 al año 2013-2014, que muestra cómo se fue reduciendo el bosque, aumentando la superficie en cultivos, al principio con una parte forrajera que siempre está presente en la transición desde el bosque hacia la agricultura, y con un crecimiento sostenido y marcado que ha seguido en el tiempo después de eso de la proporción agrícola. Pero además, en términos generales, se fue adaptando, eso fue un crecimiento fuerte y explosivo de la agricultura. Esta zona tiene agricultura de hace mucho, pero se desarrolló muy fuerte a partir de los precios agrícolas de 2002-2003 en adelante, ¿sí? Y en general arrancó con planteos de producción que copiaban otras zonas, con más cultivos de invierno, cultivos de primavera, etc. Pero fue creciendo muy fuertemente el planteo de cultivos tardíos. Básicamente, el caballito de batalla de un planteo de agricultura en Bandera o al norte de Bandera, en la zona de Quimilí, es un maíz desde Navidad al 20 de enero y una soja desde el 5 o 10 de diciembre a fin de diciembre. Esos son los dos caballitos. Como para ustedes probablemente sea un maíz quizás más de enero y una soja de enero, incluso principio de febrero, y una soja quizás, pero probablemente lo podemos hablar un poco más a la tarde. Pero la cuestión es que ese modelo en general se fue estabilizando en el tiempo. Si bien tienen alguna fluctuación, cuando hay una lluvia muy grande, que se tiende a cultivar doble cultivo en esa zona, trigo, soja, por ejemplo. Pero en general hay una tendencia a un planteo agrícola con seguridad frente a la sequía por los cultivos tardíos. Los cultivos tardíos tienen dos grandes ventajas. La primera es permiten acumular las lluvias primaverales, principio del verano, en el suelo. Y la segunda, ponen esas etapas críticas en una etapa donde hay lluvias y no tanta demanda, o por la etapa reproductiva. Entonces, esa es la gran ventaja que tiene ese planteo. Muy bien. Ahora, en términos generales, si yo hago eso como agricultura,
Lo que tiende a pasar algunos años es que yo hago agricultura, hago maíz. Al otro año voy a hacer soja en diciembre. Entonces, por ahí termina en esa zona, puede haber un marzo, abril muy húmedo. Terminan los perfiles llenos. Si yo no hago nada con esa agua y voy hacia la siembra de diciembre, lo que tengo es, si noviembre es húmedo, que puede pasarnos a nosotros, ¿sí? Lo que hago es perder agua al tercer, al cuarto metro. Y eso ocurre cada tanto, y en la medida que va ocurriendo, pasa algo que en parte es positivo. En los primeros años de agricultura, además de que se estabiliza el lote y un montón de cosas, también pasa que gran parte de las sales que tiene el suelo, que sin ser un suelo salino, tiene muchas sales, nuestros materiales originales del Chaco, se lavan. Y uno tiene un suelo que es realmente bastante interesante con la agricultura. Esa agua que se va perdiendo al tercer 4 metros, como las raíces están a 2 metros, ya no se puede usar y la próxima vez que se pierda se seguirá yendo hasta más abajo, las sales se irán lavando y pueden llegar hasta la freática acumulándose en esa freática. Eso, por contraste con el monte normalmente llueve, tiene una evapotranspiración que es mayor a la de un cultivo por año, no es mayor a una agricultura intensa, pero por lo menos es mayor a la de un cultivo por año. Pero lo que más tiene el monte es raíces a 7, 8 metros o 10. Entonces, ¿qué pasa en los años húmedos? Por ahí se recargan 3 o 4 metros, pero va a venir 1 o 2 años después, un año seco donde el agua que se recargó al cuarto, al quinto, al sexto metro es transpirada por el monte. Y en términos generales, cuando uno va a hacer un pozo en un monte, se va a encontrar con un perfil bastante seco, excepto después de un año muy húmedo, ¿sí? Hasta 7, 8 metros de profundidad y una napa que está a una determinada profundidad. Eso depende de las zonas, etc. Bien, y en general no se lava para abajo las sales, sino que quedan concentradas en la zona de las raíces. Bien, las raíces de los cultivos, en cambio, tienen menos margen para rescatar excesos, las sales se lavan y eso es bueno, pero estamos en una de las 2 hiperllanuras más grandes del mundo. Una en la región pampeana, la otra en la región chaqueña, y hay 3 o 4 lugares así de llanos en el mundo como tenemos. ¿Qué es lo que pasa en nuestro sistema? El agua que va a parar a la napa no se va al océano, no sale a un río a algún lado. El agua que va a parar a la napa básicamente sube en el lugar. Por ahí aflora en algún bañado que está a algún kilómetro de donde yo estoy, pero ahí está, ¿sí? Y eso es una diferencia muy importante. Entonces, eventualmente en la hiperllanura, la napa sube y nos devuelve las sales, ¿sí? Con algunas particularidades, pero en principio las sales vuelven. Entonces, ese es el gran desafío. Y eso hace unos años con Raúl Jiménez, que es un investigador del CONICET en Argentina, lo vimos en la zona de Bandera. Lo que tenemos acá son 5 lugares que hicimos pozos. Esto es un barreno, llegamos hasta 10, 11 metros, ¿sí? Y hacíamos pozos ahí con el barreno. Y entonces muestrábamos en ese barreno la concentración de sales en el suelo. Está una sal particular que son los cloruros. Los cloruros se lavan muy fácil, son muy sensibles al exceso hídrico. Y en naranja están los perfiles en agricultura. Fíjense que casi todos los perfiles en agricultura tienen muy pocos cloruros en todo el suelo. Por ejemplo, en este que tiene la napa profunda, hasta 8 metros no hay cloruros. En cambio, al lado, en una cortina grande o dentro de un monte 30 o 40 metros, ¿sí? Lo que tenemos es los cloruros, ¿sí? Y en general lo que vemos es que el suelo en agricultura se lava, ¿sí? Y el del monte queda con sus sales, como les decía esta explicación que les di antes. La otra cosa que vemos es que en general la napa en agricultura está un poquito más cerca de la superficie y está un poquito más diluida, pero no tiene nada de sales, ¿sí? O sea, no solo se depositó agua lluvia, sino que se mezcla con las sales que había y tenemos las sales dando vuelta. Y eso pasó en 2011, 2012. Eran 40 años de agricultura, o sea, lotes que tenían 30 o 40 años de agricultura versus el monte. Y esto pasó en 2019. En 2019, después de 1 o 2 campañas con exceso hídrico bastante grande, la napa llegó a la superficie, ¿sí? O sea, en esta zona que era más baja, que tenían las napas a 4 o 5 metros en 2012,
directamente inundó. Son estas fotos de por acá, ¿sí? Son fotos donde el cultivo tenía 30 o 40 centímetros de agua y es agua que afloraba de la napa, es correntía y afloramiento de la napa. Entonces, esa situación nos ocurrió en Bandera. Un año después ocurrió en la zona de Quimilí, Gancedo, 2 años después, perdón. También producto de un exceso hídrico, pero con producto que las napas se acercan a la superficie y producto de que el cambio de uso de la tierra acerca a la napa. Y eso es así. En la medida que yo solo atiendo la sequía, el cambio de uso de la tierra va a acercar la napa a la superficie. Y esto es un freatímetro, que es un pozo donde medimos la profundidad de esa napa, donde además adentro del freatímetro le poníamos un sensor que va midiendo hora por hora la fluctuación de la napa durante 2 campañas en 3 situaciones. Un monte, un lote agrícola y un lote de pastura que estaban próximos en el terreno. Y lo que pueden ver ahí, la situación partió ya con un poco más cerca la napa de la superficie, a 6 metros en agricultura, a 7 metros en el monte. También en la siguiente campaña incorporamos la pastura, que tenía una profundidad parecida al monte. Pero en general, en estas 2 campañas, lo que vemos que en la primera es que la napa en general fluctúa a una determinada profundidad. Y en esta segunda, que fue una segunda campaña húmeda, son 2 campañas húmedas, la segunda campaña húmeda produjo bajo agricultura un ascenso de napa desde 5 metros hasta 2,5 metros más o menos. ¿Sí? Y ese ascenso fue usado en parte por la agricultura y terminó en 3 metros. ¿Sí? Pero en principio tenemos eso. Y fíjese que bajo monte se produjo un ascenso, pero no fue tan grande. ¿Sí? O sea, hubo una presión que generó ese ascenso. Y bajo pastura lo mismo, un poco más tardíamente. Pero hay 2 cosas que les quiero mostrar. Primero es que la agricultura partió con una conductividad de 25 decisimen, que está allá, de napa, y llegando a 3 metros terminó en 14. No terminó en agua de lluvia. El agua de lluvia no tiene nada de sales. ¿Sí? Terminó en una napa mezclada con sales, a pesar de haber subido solo en un año 1,5 metros, 2 metros de napa. ¿Sí? Entonces, primera cosa, sube con sales, es simplemente una constatación. Y segunda cosa, el monte tenía 30 decisimen de sales, siguió más o menos en el orden de los 30, pero lo que les quiero mostrar es esto. Aún a 7 metros de profundidad, pasa esto. Pasa esto, pasa esto. El monte usa napa de 30 decisimen, ¿sí? Y eso es muy importante, es muy distinto que la agricultura. La agricultura no tiene raíces como para poder usar napa y no podría usar una napa tan salada, ¿sí? Y eso es una cosa clave en este manejo. En general, esta cuestión de la salinización es un factor muy importante a considerar, porque acá lo que vemos es un perfil de suelo. Esto está hecho por Salvador Prieto y Clara Berton de INTA en Santiago del Estero. Pero la cuestión es que lo que tienen acá son 2 perfiles de humedad de soja al inicio de una siembra en 2 localidades, el Colorado, que es en el sur de Formosa, y Bandera. Y eso es al inicio. Pero al final, ellos midieron esto. En el Colorado, donde había poca salinidad, ¿sí? Lo que tenían es un cultivo que había usado gran parte del agua y había secado bastante el perfil. En cambio, ya en el segundo metro, en la zona de Bandera, con conductividades de 6 o de 14, la soja no había logrado sacar todo. Y eso es muy esperable. O sea, el cultivo no logra usar el agua tan salada, por lo tanto usa menos agua, por lo tanto se pierde más agua. Entonces, es una cosa a tener en cuenta en el diseño de las estrategias de producción. Tenemos que tratar de evitar que el agua se pierda en profundidad, porque si viene salada, va a ser más difícil de manejar, además de generar deterioro. Y la otra cosa es, esto de no poder usar el agua en profundidad genera estrés hídrico. Y entonces, yo antes de ver sal arriba, ya tengo un suelo deteriorado, un campo deteriorado por la salinización. Y esto también es de Salvador, ahora en el este de Tucumán. Y lo que muestra es que con situaciones en cultivos de cobertura de trigo,
que ve que en la medida que la conductividad eléctrica del suelo aumentó, la producción de biomasa se redujo. Básicamente es una situación donde hay lo que ustedes llaman manchas calvas, ¿sí? En un campo, y entonces es una situación donde se ve claramente que esas situaciones más peladas de trigo, en este caso, tenían más conductividad y se relacionaba bastante bien. Eso está medido con un aparato que mide conductividad eléctrica y correlacionado con la medida de conductividad. Pero bueno, la cuestión es que esto es simplemente una prueba de este que le estoy hablando. En general, entonces, lo que tenemos es que los cultivos pierden agua, también las pasturas perennes pierden agua. Las pasturas que ustedes siembran, las tropicales, crecen en una época muy restringida del año y usan el agua muy concentradamente, de acuerdo a los umbrales térmicos de cada especie. Pero en principio tienen una ventana de crecimiento acotada por temperatura. Eso hace que, en general, por ejemplo, Gatton Panic, que es donde lo tenemos medido, consume menos agua que el monte. ¿Sí? O sea, eso es una cosa a tener claro. Y la otra cosa que tiene es que no le gusta nada del exceso hídrico, a Gatton Panic, a otras sí, pero en principio no podría tolerar un exceso de napa. Pero bueno, tanto pasturas como agricultura pierden agua, eso hace aumentar el nivel de napa freática, que puede arrastrar sales, pero además, en la medida que la napa freática bajo los cultivos o bajo las pasturas sube de nivel, lo que se genera es una presión hidráulica, ¿sí? O sea, el monte que mantenía la napa más profunda empieza a tener este metro, 2 metros, 3 metros de presión hidráulica sobre sus raíces. Y si yo lo que tengo es pequeños sectores de monte, lo que va a terminar pasando es que la zona agrícola que lo rodea se eleva la napa, ese elevamiento de la napa termina elevando la napa bajo el mismo monte y a la larga lo va a perjudicar, ¿sí? De hecho, en las cortinas muchas veces se ven muertes de árboles y algunos de esos árboles que se mueren obviamente son por deriva de agroquímicos, pero a veces los que conocen las especies del monte saben que los que se mueren primero son especies que no toleran el exceso hídrico, ¿sí? Las plantas que se ven excedidas por sus raíces llenas de agua terminan muriéndose. Bueno, eso es una cosa clave. Las cortinas para este factor, para este nivel, ayudan más o menos. Sería mucho más interesante tener bloques, ¿sí? Entonces, pero en general, tengamos claro que si tenemos una porción muy chica de monte, puede no alcanzar. Tener nada puede ser un gran problema, porque en la medida que esta napa sube hacia la superficie, vamos a tener un problema. Por supuesto, podemos trabajar con la agricultura y ya que pasó el chivo, después del almuerzo vamos a hablar un poco más específicamente de ese manejo de la agricultura adaptativa, pero es una parte de las cosas para hacer. La otra cosa para hacer es tratar de pensar en el monte. Y esa napa en un paisaje plano también tiene una conexión en un paisaje que se mueve más. Ustedes lo conocen acá. Ustedes tienen esos bañados, esas, digamos, corridas de agua. Y de pronto lo que pasa con un exceso hídrico en uno de estos bañados puede generar presión hacia los costados, pero al revés también. Si yo tengo exceso hídrico puedo tener emergencia de agua en los bañados. De hecho, los bañados, los riachos se alimentan mucho del exceso freático, por eso se salinizan, ¿sí? O sea, reciben agua de la napa. Bien, y entonces la gran pregunta que yo les hago, y lo hago también en nuestro Chaco, esta era la foto en 1990. ¿Sí? La foto en 1990, no sé si se ve bien, pero lo blanquito es algún tipo de desmonte. Esa es la foto de los 90 y esa es la foto de ahora, no es novedad, digamos. O sea, en los dos lugares la cantidad de desmonte ha sido enorme, ¿sí? O sea, hemos sacado el monte. Hemos sacado un jugador que transpiraba mucho la camiseta en el Chaco, ¿sí? O sea, tanto en Argentina como en Paraguay, hemos sacado a un jugador que transpiraba la camiseta. La pregunta es, ¿quién la va a transpirar ahora? ¿Será el 8 de Paraguay el que hizo meter? No sé, vamos a ver. Pero el punto es inventar eso. ¿Quién transpira esa agua? Necesitamos transpirar el agua, transpirar la camiseta, y eso es clave para esta agricultura.
Y entonces nos tenemos que preguntar cuánto bosque queremos dejar. Estos son fotos satelitales de fotos, capturas de Google Earth con proporciones de monte relativamente grandes a proporciones de monte relativamente chicas, la misma escala con distintos remanentes de bosque. Después también es dónde vamos a desmontar. Yo creo que este sistema que tenemos de desmontar todo como si fuera un cuadrado está equivocado. O sea, tenemos esta heterogeneidad. Los canales, ¿cómo se llama? Los paleocauces, los caños, como les quieran llamar, nada, son un factor distinto en el paisaje y hay que saberlo manejar. De hecho, probablemente el desmonte debería ser por ambientes, pero eso conlleva renegociar las leyes. Pero bueno, hay que empezar a hablar. ¿Es tan importante la cortina o es más importante el bloque? Ahora, si yo estoy de Loma Plata hacia el este, de acá hacia el este, probablemente el exceso hídrico sea frecuente y muy importante. Y quizás el 20 o el 30% de monte que me dicen que hay que quejar sea poco. Y quizás hacia el oeste sea mucho. ¿Sí? Y es de vuelta, son cosas a pensar y a hablar. Por supuesto, además de cuánto bosque dejamos, es qué hacemos en el resto del territorio o en el mismo monte, porque, bueno, acá es leucaena, acá es una pastura, y acá es un monte sin nada abajo, versus un monte con un rolado de baja intensidad que tiene una pastura y transpira más agua. ¿Sí? Son distintos usos del territorio. Y que quizás este me permite facturar y este no me permite facturar nada. Bueno, esas son cosas que tenemos que pensar. ¿Cuál es el principal desafío que tiene la agricultura del Chaco? Reducir el impacto sobre los resultados económicos en cada campaña que tiene la sequía. Eso sigue siendo el norte número uno, digamos. Las sequías me pegan y puede hacer que mi empresa desaparezca del mapa. Entonces, si yo quiero hablar de sostenibilidad, lo primero que tengo que hablar es cómo hago para reducir ese impacto. Ahora, el segundo impacto es la salinización. Yo desmonto, habilito tierra, gasto plata, hago desarrollo, acumulo agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y después se saliniza. Algo que era un negocio de mediano plazo pasa a ser una gran pérdida de mediano plazo y de un capital muy importante. Entonces, para el propietario de la tierra, el ascenso freático, reducir ese ascenso freático, en la medida posible evitar esa salinización, es clave, es el norte número uno. Número dos quizás, o uno y dos, pero están en la pole position. Y para eso tenemos que evitar sequía transpirando en periodos críticos, eso lo tenemos que tener muy claro, y evitar excesos transpirando para producir esa biomasa que me reduce la evaporación, que me aumenta la infiltración, que me permite transpirar más. Y entonces, también tenemos que diseñar sistemas de producción que incluyan pasturas y bosque en alguna proporción. No sé en cuánto, ¿sí? No sé en cuánto. En la agricultura vamos a hablar un poco más a la tarde, pero tampoco, les adelanto, sé en cuánto, ni sé cómo, ¿sí? Y entonces es clave algo de lo que habló Maico hace un ratito, que es el laburo de esta fundación, ¿sí? O el laburo de los servicios técnicos de las cooperativas, o el laburo de cada uno de ustedes en los campos, que es tratar de aprender en comunidad. Es un desafío que excede la tranquera de cada uno de ustedes, ¿sí? Y entonces es clave que evitemos llegar tarde a este problema de salinización. Tenemos que tratar de hacer pruebas, de monitorear, de reflexionar sobre eso. En las cooperativas hay un laburo de hace muchos años con este tema, con distintas cosas, y les puedo asegurar que hay piezas de este rompecabezas que están muy interesantemente documentadas en la información que hay. Pero también hay un gran cambio que ustedes están haciendo. Ustedes tienen, me puedo equivocar y corríjanme, pero hay en el orden de 3 millones de hectáreas desmontadas entre pasturas y agricultura. Y tienen más o menos unas 300.000 hectáreas agrícolas, ¿sí? En esas 3 millones. Yo creo que eso va a cambiar a una velocidad enorme, ¿sí? O sea, no, ojalá el desmonte no siga avanzando en donde no es necesario o donde el monte hace falta para manejar este problema. Pero lo que no tengo duda es que gran parte de la pastura va a ser reemplazada por la agricultura. Y me parece que tenemos el gran desafío de hacer eso bien. Tenemos por delante un cambio de uso de la tierra enorme. Tenemos que hacerlo bien. No es difícil, es posible con la agricultura lograr un resultado parecido al de las pasturas, no parecido al monte, ¿sí? O sea, el monte usa napa 7 metros, salada. La agricultura y las pasturas no, ¿sí? Entonces, eso es una gran diferencia. Pero
Pero me parece que en el desarrollo de la agricultura, en esto que vemos acá, puede ser importante un insumo, puede ser importante una cosa. Pero si no entendemos esto, cómo manejar eso, cómo aprovechar el agua para producir más y para evitar el mal negocio inmobiliario que implicaría que se salinice el Chaco, ¿sí? Tenemos que entender esto, ¿sí?